Bases psicológicas de la educación musical de Edgar Willems. Capítulo 12. La memoria musical. La actividad musical, lo hemos visto, presenta un conjunto muy complejo de facultades humanas, desde las más materiales a las más espirituales. La memoria musical, por sí sola, basta para mostrar hasta qué punto la música es, humanamente hablando, rica y diversa. Los autores que se han ocupado de la memoria musical apenas han dicho lo esencial. Citemos, entre ellos, a L. E. Gratia, el cual, en el estudio del piano trata de la memoria musical, y a Lucien Mamad, director del Conservatorio de Luxemburgo. Este último es el autor de la obra La educación de la memoria musical. Retomamos, no obstante, a nuestra manera, este interesante capítulo y lo hacemos partiendo de una doble distinción, esencial desde el punto de vista psicológico, la memoria musical propiamente dicha y la memoria instrumental. Este doble enfoque permite aclarar más de un hecho. Pero antes de referirnos a la memoria musical, debemos decir algunas palabras sobre la memoria en general. El músico no puede atenerse a las definiciones clásicas de la memoria, pues para él son suficientes. Según Onas, solo existe una memoria representativa. La memoria es una facultad por la cual el espíritu conserva las ideas anteriormente adquiridas. Según otras, es la facultad de conservar y volver a experimentar los estados de conciencia pasados, o reconocerlos como tales. Hay que esperar hasta principios de siglo para que ciertos psicólogos admitan una memoria afectiva. Desde 1904, Richard Samen demuestra también la existencia de una memoria fisiológica, orgánica, inconsciente, lo que lo llevó a crear el término mnemo para designar a la memoria en un sentido más general. A esta serie de memorias todavía podemos agregar ciertos fenómenos de los cuerpos inorgánicos, capaces de sufrir y retener algunas influencias recibidas. Pasaremos revista a esos diferentes estados de la memoria e iremos, en sentido inverso, del estado más material al más inmaterial. Una vez más, nos serviremos de nuestro ordenamiento, que es nuestro hilo de Ariadna, y que se apoya a la vez en la naturaleza y en la música. Partiendo de la noción más general del fenómeno de la memoria, considerada como un poder de retención, como una facultad de conservar las modificaciones recibidas, comenzaremos por la materia inorgánica. Se ha señalado, en efecto, que los cuerpos inorgánicos tienen cierta sensibilidad. Los trabajos del sabio hindú, Bose, entre otros, han establecido que las sustancias minerales pueden sufrir fenómenos de intoxicación y de fatiga, como los seres vivos. Los ingenieros saben que los metales pueden fatigarse y adquirir hábitos de elasticidad. Este último caso se presenta, también, con ciertos instrumentos de música, como el violín. La materia no es, pues, un elemento absolutamente inerte, aunque sí distinto de la materia orgánica. Siendo aquella capaz de retentiva, se puede pues, en cierto sentido, hablar de una memoria física. La célula, elemento fundamental de la materia viva, puede conservar vestigios de acontecimientos individuales, lo que se denomina engrana, y testimonia así la existencia de cierta memoria biológica, que Richard Samen engloba en la memoria general, y que designa con el nombre de mnemo. La memoria orgánica, inconsciente, se actualiza por engramas, que son modificaciones orgánicas de las células, y como estas últimas no están aisladas, las engramas pueden formar asociaciones dinámicas. La memoria muscular, la del movimiento y la del ritmo, son memorias fisiológicas. Por la memoria melódica hemos tenido, personalmente, la revelación y la certeza de la existencia de una memoria afectiva. Evidentemente, si se quiere retener una melodía se utilizan diferentes medios, hasta dinámicos e intelectuales, pero el elemento afectivo, propio de los intervalos, de los acordes, del sentido tonal y de la atmósfera de la melodía, es de primordial importancia, es el elemento más característico. La memoria melódica es completamente distinta de la que funciona con ayuda del conocimiento cerebral, como la de los nombres de las notas, grados, etc. Entre los psicólogos que han admitido la existencia de la memoria afectiva, después de Descartes, que explicaba ya la conservación de estados psicológicos, citemos a Ribot, Mauxon, Pulhan, Geber, Delacroix y Pierron. El vocabulario técnico y crítico de la filosofía de Lalande la menciona en el suplemento del año 1932. Dicha memoria es tributaria de hábitos afectivos, se toman ciertos repliegues, ciertas tendencias emocionales. Se entiende que la memoria dinámica, propia del ritmo,
ayuda y sostiene a la memoria afectiva. En la acepción más corriente, el término memoria se relaciona con la memoria mental, cerebral, representativa, es la memoria del pensamiento y del juicio, se recuerda en el tiempo y en función de uno mismo. Esta memoria, sin embargo, no siempre está sometida al cerebro y busca en ocasiones el apoyo de la memoria afectiva, la de un clima, una atmósfera. La memoria más misteriosa, la que más escapa a nuestra investigación, es la memoria sintética de la intuición, la que engloba en unas a todas las otras memorias. Es propia del gran artista, del genio, y desempeña un papel muy importante en la música. Es la memoria del ser espiritual en lo que éste tiene de más profundo, de más individual. El psicoanálisis ha mostrado hasta qué punto la memoria puede depender de complejos, y también que puede comprender, además de elementos individuales, elementos colectivos relacionados con los arquetipos o la raza. A partir de cierto grado, la memoria se confunde con la imaginación. La memoria biológica precede a la imagen, pero en cuanto penetramos en el campo de la vida fisiológica, nos hallamos en presencia de ciertas formas de la imaginación. Esta puede ser dinámica o plástica y, por consiguiente, rítmica. La imaginación adquiere pleno desarrollo, sobre todo, con la afectividad y la inteligencia. En el primer grado la imaginación es retentiva, es inconsciente en el animal pero puede ser consciente en el hombre. En el segundo grado se hace reproductora. Más tarde puede llegar a ser constructiva, es decir que permite combinar elementos conocidos. Por fin, puede ser creadora, intuitiva y supramental. La memoria puede variar según los individuos, unos son rápidos para retener, pero no retienen mucho tiempo, mientras que para otros se presenta el caso contrario. El grado de memoria puede variar no solo según los individuos, sino también según la clase de memoria, ya sea auditiva, visual u otra. La música es un terreno particularmente favorable para el estudio de la memoria. La memoria es, ante todo, un elemento de continuidad, sostiene la conciencia de la personalidad y, por lo mismo, es indispensable para el progreso. En la música es índice del don musical y desempeña un papel decisivo en la polifonía y en la armonía. La audición interior, absoluta y relativa, es un fenómeno de memoria. Las distintas memorias pueden colaborar, y la experiencia prueba que el recuerdo, que depende del interés, la atención, la concentración y la voluntad, es mucho más fiel cuando apela a asociaciones de ideas. El esfuerzo del pensamiento puede dar vida a las diferentes memorias, interesa, pues, no dejarlas libradas a sí mismas. Según los casos, puede ser necesario ejercerlas separadamente. El cuadro que acabamos de establecer sobre la memoria presenta una gran complejidad, que no podemos eludir. Felizmente, en la práctica musical, la vida se encarga de asociar y de coordinar los diversos elementos de la memoria. Abordamos ahora, más detenidamente, la memoria musical e instrumental. Salvo detalles, la memoria musical es de la misma naturaleza en todos los músicos. No suele ser así con la memoria instrumental, que varía según el instrumento incluida la voz de los cantantes. Es una de las razones por las cuales las hemos considerado separadamente. La memoria musical es rítmica, auditiva, mental o intuitiva. En la memoria instrumental clasificamos las memorias, visual, táctil y muscular. Damos a continuación un cuadro de las diversas memorias, que no tiene la pretensión de ser completo ni perfecto. Frente a la vida, donde los órdenes más diversos se interpenetran, todo sistema parece arbitrario e incompleto. Un solo orden lógico no basta, pues permanece, por así decirlo, en la superficie, mientras que aquí se trata más bien de volumen. El ordenamiento establecido no debe ser, en nuestro propósito, más que una introducción a una esfera de la vida que desafía toda esquematización. Lo que nosotros buscamos es establecer allí la disciplina y despertar la intuición. Como de costumbre, dos órdenes nos han guiado, el de los elementos de la psicología de la música y el, más general, de la psicología humana. La memoria musical propiamente dicha. La memoria rítmica, que es ante todo de orden fisiológico, apela a la memoria del movimiento. Por el movimiento puede tomarse conciencia de los valores agógicos, pues ni la emoción, ni la inteligencia, lo hemos demostrado en otra parte, pueden dar la sensación del correr del tiempo que es esencial para la vida rítmica. Los valores dinámicos vienen a incorporarse a los temporales y se complementan con elementos plásticos.
En su conjunto, la memoria rítmica está basada en automatismos musculares. Pero el ritmo no es únicamente corporal. Puede expresar emociones, sentimientos, que son movimientos del alma. ¿Y en las emociones, choques, acaso no se está en presencia de movimientos reales? En cuanto a las emociones, sentimientos, cuanto más se apartan del movimiento, menos representan valores rítmicos característicos. En la educación rítmica se ha dado en ocasiones un valor exagerado, hasta abusivo, a la memoria numerativa. Al hablar del ritmo, hemos precisado el valor relativo del cálculo métrico contrapuesto a las sensaciones rítmicas, valor mental, abstracto. En cuanto a la constitución arquitectural, considerada como un gran ritmo, exige, para ser válida, una fuerte conciencia del correr del tiempo. Tipos de memoria que desempeñan un papel en la práctica musical. La memoria auditiva que, en su conjunto, es de naturaleza afectiva, comprende la memoria del sonido, la memoria melódica y la memoria armónica. La memoria del sonido se apoya en la capacidad inherente a las células de recibir impresiones. Cada órgano sensorial tiene su memoria particular, que depende del sistema nervioso. El sonido, eminentemente afectivo, es el punto de partida de la sensibilidad musical. Considerado desde el punto de vista físico, afecta nuestro sistema nervioso por sus diferentes cualidades, duración, intensidad, altura y timbre. Las dos primeras entran en el orden del ritmo, la tercera es una característica del campo sonoro. La última es de naturaleza compleja y se asemeja a la vez a la tercera por los diferentes sonidos armónicos que la componen y las cualidades materiales de la fuente sonora. La memoria melódica comprende la memoria del intervalo melódico, esencialmente afectiva, y la de la melodía, que necesita de la memoria rítmica, concierne a las relaciones sonoras en el orden de la altura del sonido. Estas relaciones participan también de la dinámica interior de la melodía, reflejo del principio rítmico en el orden de la misma. La audición absoluta y la relativa, lo hemos visto, son en realidad memorias melódicas, la primera más fisiológica y mental, la segunda más afectiva. En general, la melodía expresa estados anímicos, emociones, sentimientos. Por ello la naturaleza sutil de las reminiscencias escapa con frecuencia a nuestra voluntad. A veces se nos impone, contra nuestro deseo. En otros momentos, provocada, funciona con una perfección absoluta y desconcertante. Muchos diletantes se engañan con respecto al valor de su memoria melódica. Creen tener toda una melodía en la cabeza. En realidad, la melodía está incompleta y lo que flota en la memoria es el ritmo y el recuerdo emotivo de la línea melódica, a lo cual se agrega una parte de las notas que la componen. La memoria armónica depende, como la naturaleza misma del acorde, de tres dominios diferentes. El uno es de orden físico, los sonidos, el otro de orden afectivo, relaciones sonoras, y el tercero de orden mental, simultaneidad y funciones tonales. En la memoria mental, clasificamos la memoria nominal, y no nominativa, como han escrito muchos autores, la memoria visual de la escritura y la memoria analítica. La memoria nominal concierne a los nombres de las notas, es de la mayor importancia con respecto a la práctica musical. La memoria visual es con frecuencia más mental que sensorial y atañe sobre todo a la escritura. La memoria analítica es la memoria cerebral por excelencia. Comprende todos los datos de orden intelectual concernientes a las obras musicales, forma, género, carácter, estilo, etc. La memoria intuitiva ya ha sido descrita más arriba. La memoria instrumental. Es importante que el profesor de música pueda distinguir los valores musicales de los instrumentales, aunque los dos están íntimamente confundidos en la práctica. El profesor debe hallarse en condiciones de guiar al alumno en ambos sentidos sin imponer un método con el que existe el riesgo, si es muy exclusivamente instrumental, de inducir al alumno a error sobre el verdadero valor de la ejecución instrumental. A veces basta poco, un simple movimiento de agujas, para que el alumno quede en la buena vía. Pero para esto hay que conocer los resortes de la vida y el peligro de ciertos círculos viciosos. La ciencia instrumental sola no basta. No todas las tradiciones a las cuales los profesores permanecen fieles son buenas. En principio hay que saber y sentir lo que es vital en un arte y distinguirlo de lo formal y espectacular. En las páginas subsiguientes nos referiremos a las cualidades no solo materiales sino espirituales, del virtuosismo instrumental, al que se denigra, a veces sin razón,
como si no tuviera más que defectos y no acarreara sino peligros. El virtuosismo, cuando es espiritual y artístico, puede muy bien, como en el caso de un Liszt, ser puesto al servicio de la música. En la memoria instrumental están implícitas la memoria visual, la del toque, así como la del movimiento. Esta última puede extenderse al cuerpo entero o a algunas de sus partes. En nuestra breve exposición no podemos dar cuenta de todos los instrumentos, ni de la voz humana, que es capaz de tan delicadas sutilezas. Como ejemplo tomaremos sobre todo el piano, instrumento universal, conocido por la mayoría de los músicos, puesto que su práctica es casi indispensable para el estudio de la armonía. La memoria visual del teclado adquiere en ciertos diletantes una importancia exagerada, en detrimento de la memoria de las notas y hasta la de los sonidos. Esto constituye un grave peligro. Admitimos de buen grado que para el desarrollo musical de alumnos, que no son muy musicales, el instrumento puede ser de verdadera ayuda en la educación, pero es preferible, por el contrario, que sea la música la que facilite el dominio del instrumento. Por eso los pedagogos modernos anteponen, de ser posible, a la práctica del instrumento una ejercitación musical, rítmica y auditiva. El conocimiento visual del teclado es, sin embargo, de la mayor importancia hasta para los no videntes, que llegan a ver su instrumento, pues esta posesión por medio de la vista dota al alumno de una memoria material muy segura, que constituye un punto de partida de la técnica pianística. La visión del teclado debe llegar a ser interior, puesto que es menester, para hacerlo bien, que se puedan encontrar las notas aun cuando se mire el texto musical, o eventualmente, en el caso del profesor de rítmica, mientras se sigue la evolución de los alumnos. Liszt no miraba jamás el teclado, por así decirlo. En tiempos de ramos se aconsejaba al ejecutante que se tornara amablemente hacia el público, como si conversara con él. Sigue, luego, la memoria táctil del teclado, que se injerta automáticamente en la visión del teclado. A esta memoria viene a agregarse, además, la memoria del toque, destinada a sacar partido de las cualidades sonoras del instrumento. Conócese el papel que ha desempeñado el toque en la obra pedagógica de Mari Jael. También debemos tomar en consideración una memoria digital, puesto que los dedos cumplen un papel de primer orden en la ejecución en el piano, la cual requiere, además, la memoria de la digitación, que es mitad cerebral, mitad táctil. La memoria del toque se confunde, en muchos casos, con la memoria muscular, que se encuentra en el movimiento de las manos, de los brazos o en el manejo del pedal. Esta memoria atañe, de un modo general, a todo el cuerpo, y se une a la memoria rítmica. Sin embargo, difiere grandemente de esta, pues aun siendo necesaria para verter correctamente todas las particularidades del ritmo, es indispensable además para el buen toque, requiere el dominio corporal y, por tanto, una cualidad eminente que más de un pedagogo ha puesto de relieve, a veces hasta en forma exagerada, la relajación. ¿Cuántos alumnos hay que son demasiado cerebrales, únicamente voluntariosos y centrados en el esfuerzo? El arte exige a la vez fuerza, flexibilidad, destreza y obediencia a las leyes de la naturaleza, y esto tanto desde el punto de vista corporal como artístico. No podemos tomar conciencia del funcionamiento muscular en sus detalles. Felizmente el conocimiento de los aspectos generales del funcionamiento del cuerpo nos exime de ello. La pedagogía moderna del piano, sobre todo desde Liszt y sus principales discípulos o continuadores, Bülow, Tausig, Stavenhagen, Selva, Jael, Barriot, Breithout, etc., ha dado gran importancia al cuerpo, muñecas, manos, brazos, hombros, busto, etc. La técnica corporal, que comprende la memoria muscular, varía mucho según los instrumentos. Se concibe que ciertos profesores tengan tendencia a proscribir el movimiento corporal en la ejecución instrumental. Pero cuando el cuerpo no participa en la ejecución habría que suplir el movimiento por una intensa imaginación motora, a fin de que la ejecución posea las cualidades que logran los ejecutantes merced a los movimientos que hacen. Los profesores que pecan por exceso de intelectualismo o de convencionalismo han practicado ellos mismos la danza. Ahora bien, el ritmo musical es un género de danza. Lo mismo es el juego digital, especie de danza en miniatura que debiera estar siempre armoniosamente ligado al cuerpo entero, a fin de ser vivo, natural y, por lo mismo, artístico. Ya hemos enunciado las condiciones que pueden favorecer el desarrollo de la memoria, de las cuales haremos una breve recapitulación. Viene en primer lugar el interés por la música y el instrumento y,
por consiguiente, el amor por la belleza material y espiritual de la ejecución. Este interés incita la atención, cuyo grado de intensidad es decisivo y hasta debe llegar a ser, en algunos casos, concentración. Esto exige a veces voluntad. Por la concentración puede desarrollarse una u otra memoria particular. Resulta útil y hasta necesario, en ciertos momentos, separar las diferentes memorias, aunque no sea más que a título de control. Es tarea del profesor guiar al alumno en sus esfuerzos analíticos que, normalmente, deben ayudar a adquirir la memoria sintética, pues las diferentes memorias deben colaborar. Por otra parte, eso es lo que, inconscientemente, sucede en general. Los principales medios metodológicos para el desarrollo de la memoria son la repetición, la asociación y el análisis. La repetición es casi indispensable. Su necesidad varía mucho según los alumnos y sus aptitudes musicales o técnicas. Como las diferentes memorias pueden colaborar, se trata a veces de provocar asociaciones que cuesta realizar espontáneamente. Los consejos del profesor pueden pues ser muy útiles. Como hemos visto, a menudo es conveniente asociar las sensaciones sensoriales y las emociones con las ideas, las cuales, siempre que no lleven a lo cerebral, constituyen un sostén de gran valor. Por eso el análisis de los trozos que se estudien es, por así decir, indispensable, ya que establece los grandes rasgos y sostiene las diferentes memorias en los diversos detalles. Un análisis profundo no concierne solamente a las formas exteriores y al ordenamiento de los detalles, sino que va más lejos, busca las razones y las causas. Suele acontecer así que se desarrolla un cierto tipo de memoria, a la que podríamos llamar memoria causal. Esta memoria tiene sentido inverso al de la memoria analítica propiamente dicha. Es de orden sintético y acontece que perjudica al virtuosismo, pues no trabaja en un sentido puramente técnico, obra en profundidad. Ahora bien, es raro que estas dos tendencias, casi opuestas y, en todo caso complementarias, existan simultáneamente. Es privilegio de los grandes artistas poseer ambas. Tener mucha memoria puede ser perjudicial para el alumno que, fiándose demasiado de ella, corre el riesgo de volverse superficial, de carecer de sensibilidad e inteligencia. Sucede también que la facilidad de memorización del alumno induce a error al profesor, y se ha visto más de un niño prodigio que daba la impresión de ser genial cuando se trataba simplemente de un caso de memoria extraordinaria. Con todo, no es difícil aclarar las cosas si se examina al alumno según ciertos fundamentos psicológicos. Genio y memoria pueden marchar conjuntamente, y si bien el genio no es indispensable a la memoria, en cambio esta lo es casi siempre al genio. La intuición supramental, característica del genio, es como una superconciencia, rica en experiencias, adquiridas o hereditarias.